8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada, nos acompaña de forma presencial en nuestros estudios, Yesenia Guamaní, ex legisladora de la Izquierda Democrática. Gracias, Yesenia, por acompañarnos esta mañana en este espacio. Bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer la Corte Constitucional finalmente emitió 6 autos en los que rechaza las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del decreto ejecutivo 741, con el que el presidente Guillermo Lasso dispuso la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional. Así ya queda sentada esta decisión, no hay asamblea y ustedes tendrán que calentar motores para nuevamente ingresar a una campaña electoral que comenzará el 10 de agosto próximo, tentativamente, de acuerdo a lo que ha dicho hoy la presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. ¿Están preparados? ¿Cómo toman esta decisión de la Corte Constitucional primero? Y segundo, ¿están preparados? ¿Usted va a volver a participar? Yesenia, buenos días, un cordial saludo también para Alexis y para toda la audiencia que se une a este espacio. Lo tomamos con preocupación, la decisión de la Corte Constitucional pues sin duda alguna nos sorprende y finalmente deja un precedente preocupante para el país, porque eso quiere decir que en un futuro pues un presidente no va a ser enjuiciado políticamente, porque evidentemente la Corte Constitucional, bajo un dictamen que la misma Corte Constitucional la dio, pues se contradice. Y con la decisión que el día de ayer ha tomado, en mi caso y en el caso de él, de algunos ex legisladores que se presentó, pues la hemos aceptado, pero la aceptamos con preocupación porque evidentemente deja un precedente preocupante para el futuro del país. ¿Bajo protesta? ¿La aceptan bajo protesta? Nosotros siempre lo dijimos, la muerte cruzada sería inconstitucional, no se cumplen las causales y evidentemente esa es la realidad. El presidente no tuvo una motivación bajo las 2 causales que supuestamente la podía pues aplicar, no existieron. Lo ha dicho también en medios internacionales. Lo que buscó es evitar ser censurado y destituido, porque evidentemente había más de los 92 votos para este proceso de juicio político. Pero esa es una carta, era un escenario que sin duda alguna la podíamos vivir. Recuerden ustedes muy bien que el presidente amenazaba con aplicar la muerte cruzada y la amenazó desde un inicio, un inicio del periodo legislativo, desde que empezamos en este periodo legislativo y era una carta que él siempre la tuvo y que terminó aplicándola, ¿no? Ya la muerte cruzada es un hecho, debatir sobre el pronunciamiento de la Corte ahora vale como para saber su opinión, pero ¿sabe una cosa? A mí me gustaría hablar sobre lo que pasó con Yesenia Guamaní en estos 2 años, porque hubo una suerte como de transformación. Fue una Yesenia Guamaní quizás el primer año de periodo legislativo y fue otra totalmente distinta ahora, y esto tiene que ver también con un proceso de aprendizaje. Es la primera vez haciendo política y de paso primera vez en la Asamblea. ¿Qué pasó en estos 2 años con Yesenia Guamaní? ¿Cómo vio la Asamblea el desarrollo de los debates, las conversaciones, la relación entre unos y otros? ¿Y cómo termina cerrando estos 2 años, Yesenia? Alexis, yo creo que fueron 2 años de mucho aprendizaje. Sin duda alguna fue mi primer periodo de elección y en una designación. Pero hay que decirle al país también, yo he estado en política no de manera frontal, pero sí, digamos, desde atrás, porque vengo y tengo un legado político familiar. Mi padre fue 3 veces concejal en Cayambe por Izquierda Democrática, mi tío Reinaldo fue alcalde de Cayambe por Izquierda Democrática. He estado en Izquierda Democrática toda mi vida, pero claro, ya en estos momentos, en los momentos en los que se dio la oportunidad de ser candidata, he tomado, digamos, la posta de lo que mi familia, en este caso, seguía, y lo he hecho con responsabilidad, ¿no? En la que milita Yesenia no es la misma Izquierda Democrática en la que militó su papá. Por supuesto. ¿Qué lecciones le deja? ¿Cómo ve el partido, la idea? Mire, en un inicio nosotros tuvimos el periodo legislativo, iniciamos con un liderazgo que evidentemente pues nos confundió. El primer año del periodo legislativo teníamos una línea, digamos, que marcar, y obviamente como legisladores de Izquierda Democrática teníamos que respetarla. Y tuvimos, más bien Javier siempre estuvo alineado a escuchar a los diferentes legisladores y posterior a eso tomar una decisión. Yo creo que hubo otra gente que llegó al partido a dividir y a intentar... ¿Quiénes?
posicionar o a intentar realizar una gestión a través de imposiciones. Eso lo hemos dicho y ustedes muy bien lo saben desde el inicio de este periodo legislativo, que hubo una fracción en Izquierda Democrática, una división terrible que a la final terminamos, porque nosotros iniciamos el periodo legislativo con 18 ahora exasambleístas, terminamos con 10 legisladores, de los cuales 8 siempre estuvimos en diálogo constante para tomar decisiones en lo que tenía que ver la Asamblea Nacional. Pero mire, a la final los problemas del partido, los problemas de la bancada han sido públicos. Yo en estos momentos estoy y tengo que tomar una decisión de si continúo o no en Izquierda Democrática, o en este caso puedo candidatizarme por otro partido. He estado en diálogos constantes con diferentes actores políticos, son decisiones muy complicadas, muy duras, pero aquí lo que tiene que primar es una decisión por el país. Ahora, por el país que la Asamblea Nacional y le hizo una oposición muy fuerte al gobierno, pero es una oposición responsable con el país, con los ciudadanos. 2 años de gobierno en los cuales no le habían dado respuesta a los ciudadanos en las prioridades, en salud, en empleo, en educación, en seguridad. Y por supuesto que teníamos que ser una oposición crítica, pero a la vez una oposición. Y en eso hemos coincidido con las diferentes fuerzas políticas. Coincidimos con la bancada de UNES, coincidimos con el Partido Social Cristiano, coincidimos con CONAIE Pachacuti en ser una oposición muy crítica, pero a la vez en defensa de los ciudadanos. Hicimos diferentes procesos de fiscalización, que además está en nuestra facultad. Bajo nuestra facultad estaba este juicio político. Ahora, Yesenia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha puesto una fecha tentativa para la elección, esta elección anticipada, el próximo 20 de agosto se daría esta elección y los tiempos son absolutamente estrechos. Usted, tomando en cuenta que ya ha tenido estos 2 años de experiencia política ya en la práctica, ya no tras bastidores, sino ya en el ejercicio pleno de la política en la Asamblea Nacional, ¿se va a volver a postular, va a volver a correr, ya sea con la Izquierda Democrática o con cualquier otra organización política, lo va a hacer? La responsabilidad es con los ciudadanos, con el país. Sin duda alguna, pues yo estoy iniciando mi vida política, la inicié en la Asamblea Nacional ya con una dignidad que además yo creo que soy la única exasambleísta que le ha pasado de todo en la Asamblea. Sí. Han sido procesos complicados, sí, porque hemos estado en un proceso de destitución también por tomar diferentes decisiones, pero aquí incluso hubo una mala lectura porque justo en estos días decían, usted regresa al Consejo de Administración Legislativa, pero si ellos mismos fueron quienes le destituyeron, y yo he sido clara en este punto cuando le dije mi destitución no se dio por estas fuerzas políticas, si bien ellos votaron y fueron parte, pero quienes buscaron mi destitución fue gente de mi mismo partido. Posterior a mi destitución se pudo hablar con las diferentes bancadas comunes, con Partido Social Cristiano, con CONAIE Pachacuti, y ellos fueron quienes me indicaron posterior a eso, mira, nosotros no tenemos problema contigo, pero fue tu mismo partido el que se les dio un momento político en el cual se buscaron tu destitución y lamentablemente se dio. Pero posterior a ello pensamos en una agenda legislativa conjunta que tuvimos muchas coincidencias por el país, coincidencias por normativas que sin duda alguna pues nos permitían pensar en los ciudadanos y en defender las diferentes posturas, y ahí hubo una unidad. Yesenia decía hace un momento, y sí, la verdad es que uno se pone a ver lo que le ha pasado a Yesenia Guamaní estos 2 años y es de todo, la verdad. Me ha pasado de todo. Tanto que al principio, cuando formaba parte de otro tipo de coalición, luce muy cercana a Villavicencio, y de hecho usted apoya con Villavicencio el proceso en contra de Freddy Carrión. Después termina más cercana al... ¿Qué pasó con Villavicencio? ¿Cuál es su opinión de él ahora? Mire, yo en el periodo legislativo que inicié dialogando con todos, sin ninguna rivalidad ni ningún celo político, más bien. Conforme se fue pasando pues los meses, empezó un celo político de mi misma organización política, porque claro, llegó a la Asamblea Nacional una mujer joven que tenía sin duda alguna un liderazgo, pero aparte de eso que fue visible desde un inicio.
con procesos de fiscalización y legislación desde un inicio. Hemos presentado proyectos, hemos hecho procesos de fiscalización y parte de estos procesos de fiscalización es el caso que usted muy bien lo manifiesta, que en un inicio el ex asambleísta Fernando Villavicencio, él fue quien inició este proceso de fiscalización en contra del ex defensor del pueblo. Yo fui segunda quien también puso esta acción y hubo un tercero que fue el ex asambleísta Ricardo Vanegas. Pero claro, cuando ya se da el proceso de elección de autoridades para las comisiones, el ex asambleísta Fernando Villavicencio ya fue a ser presidente de la Comisión de Fiscalización, por lo que ya no podía continuar con el juicio político, y ahí es cuando existe un diálogo para la entrega de información y todo lo que él había o lo que tenía, digamos, para iniciar este juicio político, que me entregó para, en este caso yo, continuar con este proceso de fiscalización, este juicio político que se dio en su momento. Pero después terminan alejados, uno en una orilla, el otro en la otra, defendiendo al gobierno, y terminamos alejados porque evidentemente no había una coincidencia. El ex asambleísta Fernando Villavicencio, sin duda alguna, pues tiene una defensa que además es evidente a favor del gobierno, lo cual contradecía totalmente a la defensa que nosotros teníamos, que en este caso yo tenía, que era una oposición al gobierno, porque evidentemente este gobierno le ha dado la espalda a los 18 millones de ecuatorianos. Eso lo vemos en las calles, lo vemos en los hospitales, lo vemos con la misma gente cuando no tiene posibilidades de tener un empleo. La coincidencia tuvimos con UNES, con el Partido Social Cristiano, con Conay y Pachacuti, esta defensa que la hicimos y que fue evidente y que se plasmó hasta en los últimos días. ¿Usted defiende el proceso que se llevó en contra políticamente, en contra de Freddy Carrión y lo que está pasando a él, su esposa, su familia, hasta este momento? Yo creo ¿O fue un error? Mire, yo creo que fue un momento muy complicado en el cual se tenía que tomar decisiones. Yo seguí este juicio político porque consideré que fue un momento terrible. Todo lo que se vio y la evidencia que se tuvo fue, digamos, una ex autoridad que estuvo lamentablemente involucrada en un acto bochornoso, más allá de lo político, porque yo he escuchado, y le he escuchado a la esposa de Freddy Carrión decir, es que no, esto fue una confabulación de todas. Yo no sé quién se confabuló aquí. Lo que sí puedo asegurar es que yo seguí un proceso de juicio político apegada a lo que decía, en este caso, la ley. Un ex defensor del pueblo que no podía, en este caso, tener estos actos, como le quieran llamar, en contra de dos personas, especialmente en contra de una mujer. Por eso se siguió el juicio político. ¿No hay el video que le pide que Priscila sí. a usted? ¿Qué pasa con ese video? Bueno, fue un proceso que entiendo, Priscila, la esposa del ex defensor, lo siguió, y el día de ayer justamente estaba revisando el proceso en el cual se admitió mi proceso de apelación, y entiendo yo que eso ya también darán a conocer a la esposa del ex defensor del pueblo, porque evidentemente no puede un juez pedir algo que no se tiene. ¿Y usted no tiene ese A video? mí me preguntaron, yo en el proceso como tal incluso ya lo respondí, ¿no? ¿Quién le entregó ese video? A mí me entregó el ex asambleísta Fernando Villavicencio, porque él ya no podía seguir el proceso de juicio político. O sea, él tiene ese video. Él me entregó ese video. Claro, evidentemente es quien lo tuvo en su momento, no sé si todavía lo tendrá, pero porque es un proceso de fiscalización que se pasa a los archivos de la Asamblea Nacional. Por eso decía, me parece raro que sea a mí a quien le soliciten cuando todo fue público. Es un juicio político que está y está todos los documentos en la Asamblea Nacional. Aquí no se está ocultando absolutamente nada. Cuando me entrega este video y otra información, el ex asambleísta Fernando Villavicencio, yo hice una rueda de prensa. Fue un evento público en la cual consta en este expediente del juicio político. Por eso me preocupaba un poco cuando se decía, bueno, aquí hubo una confabulación. Yo no podría responder a eso porque aquí yo estaba entrando un periodo legislativo, a mí me pareció terrible lo que pasó y por eso seguí un juicio político, que además esto nada tiene que ver con Fiscalía. Fiscalía hace su proceso de investigación. Esto fue un juicio político que avanzó y tomó su tiempo para un proceso que tomó su votación incluso, y hubo una censura y destitución.
Ahora, Yesenia, usted decía que la izquierda democrática enfrenta serios problemas. ¿Usted ve que esos problemas son insalvables? ¿Quién fue la izquierda democrática ha atravesado por estas crisis a lo largo de los años, ¿no? En su momento el señor Andrés Páez fue el que dinamitó también un partido que era bastante estructurado, Basigalupo ahora. ¿Quién es ahora el que genera los problemas? ¿Y usted ve que esos problemas ya son insalvables? ¿Cree que la izquierda democrática está destinada otra vez a perderse en el tiempo, a desaparecer? Espero que no. Espero que se pueda retomar la fortaleza que tenía y que en su momento tuvo Izquierda Democrática. Ustedes decían muy bien, la Izquierda Democrática de antes no es la que estamos viendo actualmente, eso es pues evidente. Yo creo que hay mucho interés personal. Cuando se llegó a la Asamblea Nacional llegamos con la actitud, digamos, de trabajar siempre en equipo y en unidad, pero cuando existe mucho celo político, pasan estas cosas. Buscan, en mi caso, por ejemplo, cuando vieron que Yesenia Guamaní pues no llegó a la Asamblea Nacional solamente a alzar la mano, sino más bien a hacer procesos de legislación, a hacer fiscalización y muchas otras cosas más, como incluso declaratorias, entonces ahí sí se tenía que de alguna manera pues tratar de hacerle daño, porque lo que buscaron justamente es hacer un daño político, un daño moral, porque incluso fue perseguida mi familia. Pero yo he decidido pasar la página a estos escenarios políticos que, digo, yo he vivido, me ha tocado pasar, creo que soy la única exasambleísta que ha tenido que pasar por muchos escenarios políticos dentro de la asamblea, pero que he decidido pasar la página, y parte de pasar la página fue justamente la última designación que se tuvo en el Consejo de Administración Legislativa, cuando fui elegida con 98 votos, con una mayoría legislativa, con el compromiso de, primero, agradecer a los compañeros por volver, digamos, a esta designación, y con el compromiso por el país. Yo sí creo que el interés, digamos, personal e incluso partidista tiene que dejarse a un lado, y en este momento, cuando no hay tiempo, pues no hay tiempo para pensar en nuevos candidatos, no hay tiempo para una campaña como tendría que ser en un periodo normal. Va a ser todo el apuro. Va a ser todo el apuro, los tiempos son muy cortos. Yo creo que las diferentes organizaciones políticas tienen que pensar en el país, e incluso pensar en una posible coalición para poder enfrentar, sin que haya muchos candidatos, y más bien poder enfrentar un escenario político pensando todos en el país y en los ciudadanos. ¿Se va a postular? Así lo voy a hacer. Sí, se va a postular. Voy a postularme, no sé, estoy pensándolo no sé si por mi mismo partido o por otra organización política. Yo estaré donde los ciudadanos me permitan estar con esta misma valentía, con esta misma convicción de defender los derechos que tienen los ciudadanos. No ha sido fácil. Para Yesenia Guamaní no ha sido fácil, han sido 2 años de aprendizaje, 2 años de una lucha constante, pero para eso justamente es la política, para aprender incluso de nuestros errores. Yo asumo que también en un inicio de este periodo legislativo, cuando dimos la mano a este gobierno que terminó dándonos la espalda, tuvimos que ser un poco más fuertes en nuestra oposición, que a la final pasaron los 2 años y terminamos siendo oposición, pero una oposición siempre crítica y respetuosa, pero que con un presidente que tiene su ego muy alto y que piensa más en su gobierno y no en los ecuatorianos, pues terminó llevándonos a este escenario que sin duda alguna pues vienen nuevas elecciones, pero nuevas elecciones con un costo muy alto para todos los ecuatorianos. Así es.